Es demasiado México el vivido por nosotros y todo se atesora en sus libros. Su luz más cegadora enciende nuestra noche y da sentido. Así describió José Emilio Pacheco la literatura de Elena Poniatowska, la autora mexicana más reconocida internacionalmente. Y es que Elenita, como le dice la gente, es también helenísima, un eco maravilloso de talento, belleza y generosidad. Elena, decía Monsiváis, es emocionante. Sin duda alguna, Javier, una mujer que nació en París de cuna aristocrática y que llegó a México a los 10 años y este país le robó el corazón, sobre todo su gente, comenzando por Magda, su nana indígena, quien le enseñó a hablar español. Elenita Poniatowska es nuestra invitada increíble y maravillosa en este programa, porque ella siempre tiene algo importante que decirnos. Nuestro compañero Óscar Helguera nos va a acercar a algunos de los personajes que ha tratado en sus libros y José Meléndez nos aproximará a ese mural, El hombre en llamas en Guadalajara, de José Clemente Orozco, otro autor, otro artista, también tocado por Elena Poniatowska. Así es, Javier, y tendremos en México en 100 objetos la historia detrás de La Conchita, esa iglesia que mandó edificar Hernán Cortés al sur de la Ciudad de México. Agradecemos encontrarnos en las instalaciones de este Centro de Estudios de Historia de México de la Fundación Carlos Slim, ubicada aquí en Chimalistac. Comenzamos con la X en la frente. Algo debe tener la prosa de Elena Poniatowska que tantas emociones provoca. Y digo su prosa porque es solo suya y resulta tan natural, tan transparente, que a veces se nos olvida que le estamos leyendo y amanecemos mirando las hileras de viñedos que los Poniatowski cultivaron en Bugray o al lado de un estanque donde Leonora Carrington se baña desnuda en medio del bosque, o en la plaza enrojecida de las Tres Culturas, o en el palacio de Lasienkie, o frente al cuerpo inerte del emperador Estanislao Augusto II, que murió de Polonia. La prosa de Elena es como el torrente de un río. Serpentea, envuelve, arrastra, alcanza todo, refleja en su cuerpo que fluye las estrellas o el sol blanco que nos deslumbra, pero también nos deja ver con su transparencia la vida menuda de Jesús Apalancares. Y en ese transcurrir, su rumor de sílabas da voz a los que no la tienen. La libertad, la justicia, la solidaridad, la lucha, son temas constantes en su obra. Es la leona de sus poemas, la heredera de un héroe de guerra que luchó contra el fascismo. Jan Poniatowski, quien fuera descendiente del último rey de Polonia y de un aristócrata, María de los Dolores Amor, de Iturbe, quien no dudó en conducir una ambulancia en esa tierra de nadie que implantó Hitler en Europa. ¡Qué chistoso! Tú comenzaste de periodista y acabaste de princesa, y yo nací princesa y acabé de periodista. Esto le dijo Elena a la entonces princesa Leticia de España durante la entrega del Premio Cervantes en el 2013. Y es que ella nunca le ha dado mucha importancia ni a su linaje o a los premios o reconocimientos que ha recibido. De hecho, cuenta que su abuela materna cuidaba perros callejeros y de su madre Paula admira el valor que tenía para manejar una ambulancia en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Su camino literario inició en el periodismo en 1953, en donde fue mujer pionera en redacciones de varones y pasó de publicar notas y entrevistas con figuras del espectáculo a dar voz al México de los menos favorecidos con crónicas puntuales y valientes. Elenita es sencillez y generosidad reunidas en su menuda estatura con la magia de sus mujeres indómitas, la belleza y la intensidad de la Modotti, el genio y el talento de la Carrington y la mexicanidad de Lupe Marín o de Frida. Helenísima es, sin duda,
Patrimonio Cultural de México. Y ahora estamos con Elena Poniatowska, una escritora, una periodista de acción y reflexión, una gran cronista que ha retratado la realidad más inmediata y esas zonas que de la sociedad muchas veces ni siquiera vislumbramos. Elena Poniatowska, ¿cómo fue tu infancia? Porque tú llegaste a México en un momento de guerra en el mundo. Bueno, yo llegué a México, nací en 1932, llegué a México 10 años después. Mi infancia fue sobre todo con mis abuelos. Mi madre, que era una mujer muy guapa, trabajaba en Schiaparelli, y mi papá en la ITT, International Telegraph and Telephone, que él era uno de los jefes, con un coronel Bain, que después fue coronel en la guerra, y que después de la guerra, donde mi papá fue, bueno, capitán y era un liaison officer entre los norteamericanos y los franceses, porque su madre era norteamericana, le ofrecieron venir o a México o a Cuba. Obviamente escogió a México, puesto que nosotros ya estábamos aquí, llegamos en 42 y también mi mamá era mexicana. Su apellido era Amor Iturbe. ¿Y por qué decidiste ir a trabajar a un periódico, meterte a una redacción? No tanto decidí, pero sí tenía deseos de hacer algo más. Leía el Excelsior y en el Excelsior publicaba entrevistas. Bambi, que fue la mujer de Alberto Gironella, un gran pintor a quien yo admiré también mucho. Y entonces yo dije, bueno, yo podría hacer entrevistas porque me parecía que era accesible. Y tocó la casualidad que cuando yo fui a Excelsior a pedir trabajo, Bambi se casó con Gironella. Y entonces no había, para Bambi yo creo que fui una pésima sorpresa, porque cuando regresó de su luna de miel con Gironella se encontró con que había una güera ahí, una muchacha güera, ¿no? También, que era un poco, pues, que porque estaba ahí esa changa, ¿no? Pero no acabó muy bien, porque Bambi me empezó solo a querer o a estimar, a invitar, y entonces ya me hice amiga también de Gironella cuando me cambié por una razón absurda, bueno, una razón así aleatoria, al Novedades. Qué personaje. ¿Era difícil entonces ser mujer y trabajar en una redacción? Era difícil, no había una que era hija de un general, Ana Salado Álvarez, y una actriz que lo hacía de tiempo completo. La actriz se llamaba María Idalia, pero le dedicaba también muchísimo tiempo al teatro, porque su marido era Lorenzo de Rodas. Bueno, yo me lancé, porque como me lanzo un poco a todo, y ya seguí, aquí estoy. Desde entonces escribes crónicas y entrevistas. Escribo crónicas y entrevistas. ¿Cómo preparas o cómo preparabas las crónicas? ¿Ha cambiado tu forma de abordar el género? Bueno, espero hacerlo un poco mejor a través de tantos años. Tu amigo Monsiváis decía que tenías muy buen oído y muy buen ojo. Y después de empezar con entrevistas y con crónicas, empezaste a hacer entrevistas y crónicas que tenían que ver más con la literatura, con la cultura y te metiste... No, luego me llamaron de otros periódicos. Recuerdo que el que más insistió fue Fernando Benítez. Me llamaban, sí, porque como no se acostumbraba, en esa época no había tantas
mujeres. ¿Y estaba Margarita Michelén estaba en el Excelsior o no? Yo creo que sí. Ella estaba muchísimo más alto porque ella hacía editoriales. Yo era una pinche reportera. Pero te fuiste construyendo una imagen en el mundo de la cultura muy importante. Te relacionaste con los principales actores de la cultura mexicana, con Monsiváis, con Pacheco, que eran tus amigos, con Octavio Paz. Sí, eso fue un poco después, pero lo que sí, yo me lancé un poco sin saber, con gran inconsciencia, pues a entrevistar a Diego Rivera, a entrevistar a Siqueiros, ir a la cárcel, fui mucho a la cárcel. Julio Scherer García una vez me dijo que él cuando vio que yo iba mucho a la cárcel dijo, pues si esa muchacha puede, también yo, y entonces fue a buscar a Siqueiros, pero eso fue algunos años después. ¿Y no te dio temor en algún momento hacer ese periodismo más de combate, más duro? No creo, yo creo que también tenía una capacidad de inconsciencia, la que da la juventud, y también tenía una alegría por amar, por descubrir a mi país, yo sonreía mucho en la calle, sonreía mucho. Me acuerdo los cuidadores de coches me decían que si quería yo ir a bailar con ellos el sábado o el viernes en la noche. Porque sonreías con ellos. Y entonces yo no me daba cuenta muy bien de que yo tenía que decir que no. Era un poco, era alguien que se aventaba un poco a la vida, un poco, o así como una hoja de papel que cae en el agua. Y seguiremos conversando con Elena Poniatowska aquí, con la X en la frente. El archivo de Elena reúne asuntos periodísticos, entrevistas y documentos de los más importantes personajes de la segunda mitad del siglo XX en México. Artistas, escritores, pintores, intelectuales, los mejores sin duda. Y bueno, las universidades de Princeton y de Stanford se acercaron a la autora para adquirirlo, pero ella decidió que se quedara en México. Y es así como su archivo y biblioteca están en su hogar y otra parte en una casona acondicionada ubicada en la colonia Escandón, que es también sede de la Fundación Elena Poniatowska, donde a menudo se realizan talleres y conferencias. Desde aquí nos vamos precisamente a hacer una pausa, pero al regresar tendremos a Óscar Helguera con su reportaje que le da voz a los ecos relevantes de la literatura de Elena Poniatowska. Y por supuesto, José Meléndez nos presenta en Novedad de la Patria el mural El hombre en llamas, ubicado en el Hospicio Cabañas de Guadalajara. Hélène Elizabeth Louise Amélie Paula Dolores Poniatowska Amor es también una aristócrata de cuna, descendiente del último rey de Polonia, Stanisław II. Pero su vida y su carrera la comprometieron con México para dar voz a los más desposeídos. Periodista, activista, escritora y cronista de su tiempo, Elena siempre ha honrado el significado de su nombre. Es una antorcha brillante en un país donde abundan las injusticias y los abusos que agradecen tener en ella una voz que los denuncie. Y precisamente vamos a conocer con nuestro compañero Óscar Helguera las voces que tuvieron un eco relevante en los libros y las crónicas de Elena Poniatowska. Elena Poniatowska siempre ha escrito pensando en los demás. Y estas dos obras no son la excepción. Hasta no verte, Jesús mío, una vida durísima, un retrato, una voz directa y sin escalas a través de sus letras con el personaje de Jesús Apalancares, un recorrido por los caminos de la miseria, por las tristes y largas horas de una y mil vidas que transcurren sobreviviendo cada minuto en México. Como yo lo digo, nadie me ha dado nunca tanto ni me ha enseñado tanto como la Jesús Apalancares.
nada, nadie, las voces del temblor, las costureras. En el terremoto del 85, entre todo lo ocurrido, entre todo el dolor y la reacción de la sociedad, de las más desprotegidas fueron las costureras. Poniatowska les donó a ellas todas las regalías de este libro. 85 en el terremoto es un libro en contra del gobierno, en contra de los ingenieros corruptos, en contra de Miguel de la Madrid, en contra del imbécil de Ramón Aguirre que llegaba a los lugares del siniestro con los ojos salidos y no sabía hacer nada. Una y otra vez, Elena busca dar a la otredad, dar rostro y nombre. Su empatía es el hilo que une las palabras y lo usa para compartir lo que ve, lo que escucha y, por supuesto, lo que pregunta. Vamos al Hospicio Cabañas con José Meléndez. Fundado a inicios del siglo XIX, el Museo Cabañas resguarda la que podría ser considerada la obra maestra del muralista José Clemente Orozco, y esta tiene por título El hombre en llamas. José Clemente Orozco es una figura central en la vida cultural y artística de México. Será Orozco, junto con varios de sus colegas, uno de los protagonistas de ese hito cultural conocido como muralismo mexicano. Después de una exitosa estadía en Estados Unidos, vuelve a México y en especial a su patria chica, a Jalisco, donde habrá de pintar sus 3 mejores murales. Y llega aquí, en el Hospicio Cabañas, en 1937 a 39, para pintar su obra maestra. Lo que tenemos aquí arriba, El hombre de fuego, es palabras de Justino Fernández dichas hace 60 años, lo cual, desde mi punto de vista, ratifico, es la obra maestra del continente americano. Son distintas metáforas las que podemos encontrar en esa pintura, en este fresco. A mí la que más me llama, y de algún modo es la que convocaba Orozco, es la belleza estética, el milagro plástico, ¿no? La construcción armónica de las formas. Sí, la presencia humana de estas 4 figuras, pero el elemento ígneo será de algún modo la metáfora, la combustión interna, la purificación, la elevación, la inteligencia que ciega, pero también alumbra, el milagro de la construcción plástica, el hecho de la pintura hablando por sí misma. Más allá de mensajes, interpretaciones místicas, esotéricas, está esta realidad plástica contundente, profunda, inacabada. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar continuaremos la charla con Elenita Poniatowska y, por supuesto, más adelante en México, en 100 objetos, una pieza sobre la Conchita con Norma Guzmán, que nos cuenta la historia de esta iglesia construida al sur de la Ciudad de México. Pero te metiste a esa zona de riesgo para los periodistas también, ¿no? Sí, también. ¿No te dio temor? No, no me dio temor. Supongo que tengo una capacidad de inconsciencia de lo alto de este techo. Entonces, espero conservarla. Oye, Octavio Paz te invitó a su primer revista, Plural, a escribir. Sí, pero también me había invitado Monsiváis. Las dos se iniciaron en la misma época y yo le dije a Octavio que él ya tenía a Julieta Campos, ya tenía escrito a Aula Lume, González de León, a Fabienne Bradieu, así tenía varias mujeres. Y yo sabía que para Monsiváis, pues sí, pues sí había una relación. Y además yo siempre escogía al menos glamoroso en la vida. Monsiváis en esa época no era el Monsiváis que tú amas, ya muy reconocido. Era muy inteligente, muy celebrado, pero tenía menos posibilidades que otros, ¿no? Era protestante, por ejemplo, Pacheco,
como figura, era una figura mayor que Monsiváis, porque Pacheco era una gente que tenía posibilidades de ser candidato, como lo fue, al Colegio Nacional, lo cual no sucedió con Monsiváis. Ni contigo. Lo cual a Monsiváis también le dolió y me parece injusto. ¿Te comentó algo en algún momento? Sí, claro. Si no, no hablaría de eso. Yo no hablo de cosas que no me dicen que hable yo de eso. ¿Y de los escritores con los que convivías, a quién admirabas o admiraste? Quise desde un principio muchísimo a Carlos Monsiváis, mis dos amigos más cercanos, porque los veía todas las semanas de mi vida, fueron Carlos y José Emilio Pacheco. Carlos que tiraba todo a la basura, decía, esto no sirve, hacíamos juntos el suplemento, todo lo que llegaba quería tirarlo a la basura, y José Emilio, que era tan buena gente, iba, lo recogía y decía, espérate, aquí hay un párrafo, y se sentaba y él escribía con letras, con capitulares, con letras difícil de que le requería tiempo, y entonces hacía los párrafos, y entonces yo me quedaba ya con él a ver los rayos de su santidad total ahí, inclinados encima de un texto que él rehacía para que se pudiera publicar en el suplemento. ¿Alguno de ellos te corrigió algún texto o se los dabas a ¿A quién? Monsiváis o No, José Emilio? a José Emilio le llevé la noche de Tlatelolco porque le dije, oye, y él ese día me dijo, cerró todas las ventanas de la casa y corrió todas las cortinas, nos fuimos a su oficina que estaba luego cerca de la puerta de entrada y me dijo, pues Elena, a ver, no le gustó, me dijo, ese es un libro no sé, no tenía la garantía de que se publicara, ¿no? Y sí lo enseñé, pero no lo leyó todo, ¿por qué no lees todo un libro en una mañana? Y yo pensé, ay no, ¿para qué lo hago sufrir? Ya no regresé, fui una mañana y después ya lo demás ya lo hice solo. Lo que pasa es que pues, era un género no muy conocido, no se hacía eso, No. que era una crónica a partir de muchas voces. Sí, para él le pareció que estaba bien. Eso le gustó. Yo más bien fui a pedirle su visto bueno. Curiosamente, fui primero con él y no con Monsiváis, pero no recuerdo por qué razón. Pero con Monsiváis sí recuerdo que viajé con ambos, fuimos mucho a Estados Unidos y a Europa, a Francia, a París, a Londres, a Alemania, fuimos los tres. ¿Y cómo eran? ¿Eran divertidos? Era muy bonito. ¿Qué hacían? Era muy, muy bonito. Pues estábamos riéndonos, pues éramos jóvenes. ¿Y cantaban o no? Yo no era tan joven, ellos eran mucho más jóvenes que yo. Y se veían más grandes que tú, siempre. Pero nos reíamos, ir tres personas que saben que se quieren bien, se burlan, se ríen. Monsi se burlaba todo el tiempo de Pacheco y Pacheco lo sabía. Le decía, ay, ¿para qué quiero un enemigo? ¿Y es cierto que Monsiváis cantaba? Sí, cantábamos los tres. ¿Los tres, José Emilio Pero también? cantábamos mucho Monsiváis y yo, muchísimo. ¿Y qué cantaban? Pues cantábamos en inglés, T for two and two for tea, y cantábamos You go to my head and you linger like a bubble of champagne. Y cantábamos en inglés y cantábamos, pues no sé, éramos muy felices. ¿Algo más que nos quieras compartir, Elena, de todo lo que ha sido No, yo no quiero compartir nada. Nada. Pues que yo no sé, no. No. A mí me asustan
como yo soy entrevistadora, Ajá. yo a mí ahorita me chivea mucho las entrevistas. No, Elena, ¿cómo? Me chivea mucho que me entrevistes porque tú eres mi amigo y comemos juntos y todo, y ahora me estás preguntando que si, quién sabe qué, que si el jaspeado que si las luces. Pues sí, pero pues así es esto. Tú sabes, así es, ¿no? ¿Qué? Que así es esto, si haces No, periodismo. no, pero yo la hago muy tranquilito, sin ninguna sola luz, y como se les santo, yo soy mucho más fácil. Entonces, bien difícil. No. Bueno, pues gracias, Elena. De nada, de nada. En 1521, Hernán Cortés llegó a México. Él ordenó construir esta iglesia, hoy mejor conocida como la Iglesia de la Conchita. Este español dejó su huella a través de los siglos en nuestro país y convirtió a la Conchita en la primera iglesia de la Nueva España. Ubicada en el corazón de Coyoacán, en la Ciudad de México, hace poco más de una década se comenzaron a hacer restauraciones en la construcción, pues debido al paso de los años, la iglesia corría el riesgo de derrumbarse. El atrio de la iglesia es el parque que la rodea, y fue en este lugar donde se descubrieron osamentas luego de una exploración arqueológica. Fue en el año del 2012 y 2014 que, pues, en los trabajos de restauración, ¿no?, que se tienen que hacer en los monumentos históricos, pues hayan 110 cadáveres de personas que estuvieron enterradas en el atrio de la iglesia de la Conchita. Y aunque parezca escabroso, era completamente normal. Pues se tenía la costumbre de enterrar a los muertos en las iglesias. Entonces, todas las personas que estaban, que eran vecinas del barrio durante el periodo colonial, pues seguramente querían estar en la iglesia de la Concepción. La iglesia de la Conchita permanece cerrada debido a la restauración. Solo las flores, los recuerdos y la gente que a diario pasea por el sitio son quienes la mantienen vigente. Y como todo barrio antiguo, aquí también hay leyendas. Se dice que Hernán Cortés y la Malinche se casaron en esta iglesia, lo que fue un gran pecado. Por eso se cree que las parejas que contraen nupcias en la iglesia de la Conchita tendrán un matrimonio muy corto. Llegamos al final del programa y estamos muy contentos porque pudimos conversar con Elena Poniatowska, una mujer comprometida con su familia, con su literatura, con su país. Es una persona muy generosa también porque el centro de su atención siempre ha sido el compromiso y esa mirada crítica que nos ha permitido ver siempre la realidad con más detalle, Gretel. Sin duda, Javier, una mujer maravillosa que sigue activa y además poniendo todo su empeño en los proyectos que tiene, que siempre muestran su amor a México. De verdad, es una gran escritora y sobre todo un maravilloso ser humano. Gracias, Elenita. Y también agradecemos las facilidades que nos han ofrecido para la grabación de este programa al Centro de Estudios de Historia de México, perteneciente a la Fundación Carlos Slim, ubicada aquí en este maravilloso Chimalistac. Y nosotros, recuerde, nos vemos la próxima semana con la X en la frente.